Alejandro Ramírez había construido un imperio, pero no podía comunicarse con la única persona que realmente importaba, su hijo. Cuando encontró a una amable desconocida enseñándole lengua de señas a Emiliano, jamás imaginó que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero a medida que las barreras se derrumbaban y salían a la luz verdades ocultas, enfrentó una pregunta esencial: ¿estaba listo para escuchar? La ciudad latía con vida, claxonazos sonaban, las risas rebotaban por las aceras y los vendedores ambulantes gritaban sus ofertas del día. Pero para Emiliano Ramírez, el mundo permanecía inquietantemente en silencio. El niño de 10 años estaba sentado en los escalones del Instituto Morelos, una prestigiosa escuela privada para hijos de la élite. Sus dedos se movían torpemente, tratando de formar una frase simple en lengua de señas, pero sus movimientos eran cortados, inseguros. Frente a él, su padre, Alejandro Ramírez, revisaba su costoso reloj. Su sola presencia imponía respeto. Con una mirada aguda que había levantado un imperio, vestía un traje hecho a la medida que irradiaba poder y riqueza. Pero nada de eso importaba ahora. Emiliano exhaló con frustración e intentó otra vez. Levantó sus manos, formando la seña de papá, pero el movimiento fue rígido, dudoso. Sus manos fallaron y su rostro se entristeció. Alejandro suspiró, frotándose las sienes. Suficiente por hoy, dijo, sin calidez en la voz. Emiliano bajó las manos a su regazo. Su garganta se apretó, pero se negó a llorar. Alejandro era un hombre que entendía de poder, dinero y negocios. Había fundado Grupo Ramírez desde cero, convirtiéndolo en una de las empresas tecnológicas más exitosas del país. Pero cuando se trataba de su hijo, estaba completamente perdido. Había intentado resolver el problema con dinero, tutores privados, terapeutas del habla, especialistas de primer nivel. Pero ninguno había logrado atravesar los muros de Emiliano. Su hijo era inteligente, incluso brillante, pero retraído. La lengua de señas debería haber sido su puente hacia el mundo, pero se convirtió en otro campo de batalla donde siempre luchaba. Buscaremos a alguien nuevo, murmuró Alejandro, más para sí mismo que para Emiliano. Otro tutor. Otro fracaso. Emiliano bajó la cabeza. Había intentado hacer sentir orgulloso a su padre. Intentado demostrar que estaba aprendiendo. Pero como siempre, no era suficiente. El viento soplaba suavemente, haciendo crujir los árboles que bordeaban la calle. Los autos pasaban, las conversaciones se mezclaban, el mundo seguía girando, sin darse cuenta de la profunda soledad que un niño podía sentir en medio de una ciudad tan bulliciosa. Y entonces, ella apareció. Una mujer se sentó en una banca cercana, observando con curiosidad serena. No era como los padres adinerados que cruzaban esas puertas. No vestía ropa costosa ni joyas llamativas. Llevaba un cardigan azul desteñido sobre una blusa blanca sencilla, y sus rizos oscuros estaban recogidos en una coleta suelta. Sin embargo, lo que más destacaba eran sus ojos. Eran cálidos, comprensivos, llenos de algo que ni el dinero ni el estatus podían comprar. Compasión. Emiliano sintió su mirada, pero a diferencia de los instructores que siempre juzgaban su progreso, ella no lo miraba con decepción, solo con amabilidad. La mujer miró de Emiliano a su padre antes de esbozar una pequeña sonrisa cómplice. Luego, sin dudarlo, levantó las manos y señaló con fluidez: ¿necesitas ayuda? Emiliano parpadeó. Su corazón dio un vuelco. ¿Alguien que hablaba su idioma? ¿Alguien que lo entendía? Asintió con timidez. Alejandro entrecerró los ojos. ¿Quién eres?, dijo con su tono habitual de autoridad, el mismo que usaba en las juntas directivas para imponer respeto. La mujer se giró para enfrentarlo. Laura Méndez, dijo simplemente. Enseño lengua de señas en el centro comunitario. La mandíbula de Alejandro se tensó. ¿Una profesora del centro comunitario? Claramente no era de su mundo. Laura ignoró su escepticismo y se arrodilló junto a Emiliano, con una postura relajada. Vi que estabas batallando, volvió a señalar con movimientos suaves y pacientes. ¿Te puedo mostrar? Emiliano dudó apenas un segundo antes de asentir. Ella tomó sus manos con cuidado, guiándolas a la posición correcta. Papá, señaló, exagerando el movimiento para que lo viera con claridad. Emiliano la imitó.
Esta vez, se sintió más natural, más fácil. Laura sonrió. Perfecto. Algo se encendió en el rostro de Emiliano, algo frágil, como la esperanza. Alejandro, sin embargo, seguía alerta. ¿Trabajas con niños sordos? Laura se incorporó. Sí, también enseño a adultos, respondió con confianza, sin desviar la mirada. Dirijo un programa en el centro comunitario para familias que no pueden pagar clases privadas. También soy voluntaria en la escuela para sordos. Alejandro la observó detenidamente. ¿Y casualmente estabas aquí hoy? Laura soltó una ligera risa. Iba a ver a una amiga. Ya me iba cuando lo vi batallando, señaló a Emiliano. No es fácil, ¿verdad? Emiliano negó con la cabeza. Necesitas a alguien paciente. Alguien que te vea a ti, no solo tus manos, señaló ella. Los ojos de Emiliano se suavizaron. Alejandro exhaló mirando a su hijo. Emiliano normalmente no reaccionaba así. Estaba involucrado, algo que no había logrado ningún tutor privado. Había algo diferente en esa mujer. Aún así, Alejandro no era un hombre que confiara fácilmente en extraños. Eres una maestra, no una instructora privada, aclaró. Laura asintió. Así es. Él cruzó los brazos. ¿Cuál es tu tarifa? Laura parpadeó, luego sonrió suavemente. No ofrecí mis servicios, señor Ramírez. Alejandro frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que le rechazaran una oferta económica. Solo quería ayudar, continuó ella. Y quizá mostrarte que aprender lengua de señas no es solo memorizar palabras. Es conexión. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de Alejandro, algo que no quería admitir. Emiliano miró a su padre, señalando con entusiasmo, ¿ella me puede enseñar? Alejandro dudó. Había contratado a los mejores tutores que el dinero podía conseguir, y ninguno había llegado a Emiliano como esa mujer lo hizo en 5 minutos. Laura no lo presionó. Simplemente se volvió hacia Emiliano y señaló, estaré en el centro comunitario mañana. Puedes venir si quieres. Emiliano asintió rápidamente. Alejandro exhaló, ajustándose los puños del saco. Lo pensaré. Laura solo sonrió. Está bien. Dicho eso, saludó a Emiliano con la mano y se alejó, perdiéndose entre la multitud. Emiliano la siguió con la mirada, con algo brillante en los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. Y Alejandro Ramírez, un hombre que siempre había tenido el control, se encontró parado en medio del patio escolar, cuestionando todo lo que creía saber. Había construido un imperio, pero su hijo aún era un desconocido para él. Y por razones que no lograba explicar, tenía la extraña sensación de que Laura Méndez estaba a punto de cambiar eso. Alejandro Ramírez no era un hombre que dudara de sus decisiones. Tomaba elecciones de forma rápida y eficiente, ya fuera adquirir una empresa o cerrar un trato millonario. Pero ahora, por primera vez en años, se sentía inseguro. Sentado en el asiento trasero de su SUV negro de lujo, miró a Emiliano a su lado. Su hijo observaba por la ventana, moviendo los dedos sutilmente mientras repetía las señas que Laura le había enseñado. Esa mañana, Emiliano se había levantado emocionado, vestido y listo antes de que Alejandro mencionara siquiera el centro comunitario. Era raro ver ese entusiasmo en él. Y eso incomodaba a Alejandro más de lo que quería admitir. El chofer se detuvo frente a un modesto edificio de ladrillo, ubicado entre una lavandería y una cafetería de la esquina. A diferencia de las instituciones modernas y elegantes que Alejandro acostumbraba, este lugar era antiguo, gastado, pero no descuidado. El letrero sobre la entrada decía, Centro Comunitario Río Norte poniendo a las personas. Emiliano se quitó el cinturón de seguridad antes de que el auto se detuviera por completo. Sus manos se movieron emocionadas. ¿Vienes conmigo? Alejandro dudó. Había planeado dejar a Emiliano, asistir a su junta con el consejo directivo y recogerlo más tarde. Pero algo en la mirada de su hijo, esperanzada, pero dudosa, lo hizo detenerse. Alejandro suspiró. Está bien. Al entrar, el aire estaba lleno de murmullos tranquilos, risas ocasionales y el ritmo de los dedos señalando en el aire. El lugar era amplio y luminoso, con estanterías llenas de libros y sillones desparejados pero acogedores.
Un grupo de niños y adultos formaban un círculo, sus manos se movían fluidamente en conversaciones silenciosas. Nadie quedaba fuera. Nadie era ignorado. Y en medio de todo eso estaba Laura Méndez. Estaba al frente del salón, sonriendo mientras guiaba a un niño pequeño en un saludo básico en lengua de señas. Cuando vio a Emiliano, su expresión se iluminó. «¿Viniste?», señaló con soltura. Emiliano asintió con entusiasmo. Laura miró a Alejandro y alzó una ceja. «No pensé verte aquí, señor Ramírez». «Llámame Alejandro», dijo con rigidez. Ella sonrió de lado. «Está bien, Alejandro». No sabía si le agradaba la forma en que ella decía su nombre, como si no le intimidara en lo más mínimo. Laura hizo un gesto para que Emiliano se uniera al grupo. «Hoy aprenderemos nuevas señas. Únete cuando te sientas cómodo». Emiliano dudó un momento, luego asintió y se acercó a los otros niños. Alejandro cruzó los brazos. «¿Así que esto es lo que haces? ¿Enseñar lengua de señas gratis?». Laura se encogió de hombros. «Recibo apoyo a través de becas y donaciones. Pero sí, en su mayoría. No todos pueden pagar clases privadas como las que tú contratas». Notó el matiz desafiante en su tono. «¿Y solo, enseñas? ¿Por buena voluntad?». Laura exhaló, cruzando los brazos. «Tuve un hermanito», dijo, con voz más suave. «Se llamaba Liam. Nació sordo. Mis padres no tenían los recursos para enseñarle, y ni siquiera intentaron aprender lengua de señas. Pasó años sintiéndose aislado». Alejandro frunció el ceño, sintiendo un nudo en el pecho. «Aprendí lengua de señas por mi cuenta para que Liam no se sintiera solo», continuó Laura. «Y me hice una promesa, que ningún niño volvería a sentirse como él, como si fuera invisible». Sus palabras lo impactaron más de lo que habría imaginado. Laura ladeó la cabeza. «Tú eres un hombre de negocios, ¿verdad? Mides el éxito en números, márgenes de ganancia, cosas que se pueden calcular. Pero dime algo, Alejandro, ¿cuál es el costo de que un niño crezca sintiéndose ignorado?». Su garganta se sintió extrañamente seca. Había pasado toda su vida negociando acuerdos, y ahora esa mujer lo había acorralado con nada más que una simple pregunta. Antes de que pudiera responder, las manos emocionadas de Emiliano llamaron su atención. «Papá, mira», señaló rápidamente, y luego formó la palabra amigo antes de apuntar hacia otro niño del grupo. Alejandro parpadeó. Nunca había visto a su hijo tan vivo. Laura sonrió. «Lo está logrando». Emiliano le devolvió la sonrisa, y Alejandro notó algo más, algo que no había visto en años. Confianza. Su hijo confiaba en Laura. Alejandro exhaló. ¿Estarías interesada en darle clases? Formalmente. Laura lo observó por un momento. ¿Como tutora privada? Sí, confirmó él. Te pagaré lo que cobres. Ella dudó, mirando a Emiliano y luego de vuelta a Alejandro. No estoy haciendo esto por dinero, Alejandro. Emiliano no necesita una tutora costosa. Necesita a alguien paciente, alguien dispuesto a aprender con él. Él se tensó. No tengo tiempo para tomar clases. Laura le lanzó una mirada significativa. Y ese es el problema. Alejandro apretó la mandíbula. No veo por qué es necesario que yo aprenda lengua de señas. Laura suspiró. No necesitas entenderlo ahora. Pero Emiliano sí. Alejandro volvió a mirar a su hijo, que ahora estaba completamente involucrado con los demás niños. Sus manos se movían con mayor confianza, su frustración comenzaba a desaparecer. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro vio felicidad en el rostro de Emiliano. Laura le tocó suavemente el brazo, su voz era suave. Piénsalo, Alejandro. De verdad piénsalo. Él permaneció en silencio, observando cómo Emiliano florecía en ese espacio, un espacio que no se construía con prestigio ni riqueza, sino con amabilidad y comprensión. Tal vez Laura tenía razón. Tal vez esta vez el dinero no era la solución. Pero admitir eso era otra batalla completamente distinta. Esa noche, Alejandro se sentó en su oficina en casa, mirando su laptop. Las luces de la ciudad se extendían ante él, una vista deslumbrante desde el penthouse. Pero sus pensamientos no estaban en los negocios.
Estaban en Emiliano. Su hijo, que había sonreído por primera vez en mucho tiempo. Su hijo, que había conectado con alguien. Su hijo, que había encontrado a una maestra que realmente lo escuchaba. Sin pensarlo demasiado, Alejandro tomó su celular y escribió un mensaje: Alejandro, ¿estás disponible para cenar mañana? Un momento después, llegó una respuesta: Laura, depende. ¿Esto es una negociación? Él sonrió, a pesar de sí mismo. Alejandro, llámalo una conversación. Laura, entonces sí. Llevaré tarjetas didácticas. Exhaló, pasándose una mano por el cabello. ¿En qué se estaba metiendo? Fuera lo que fuera, tenía la clara sensación de que Laura Méndez no solo iba a enseñarle lengua de señas a Emiliano. Iba a enseñarle algo mucho más grande a Alejandro Ramírez. El restaurante elegante que Alejandro eligió para la cena era uno de los mejores de la ciudad. Iluminación tenue, pisos de mármol pulido y una carta de vinos que impresionaría hasta al más exigente conocedor. Era un lugar donde se cerraban tratos, donde el poder y la riqueza marcaban el tono de cada conversación. Laura no parecía impresionada. Entró con un sencillo vestido azul oscuro y una chaqueta de cuero, llevando una pequeña bolsa sobre el hombro. Al escanear el lugar, divisó a Alejandro y Emiliano en su mesa cerca de la ventana. Emiliano jugueteaba con su servilleta, apenas podía contener la emoción. Alejandro, en cambio, lucía tan compuesto como siempre, excepto por las miradas ocasionales hacia su hijo, miradas que escondían algo no dicho. Cuando Laura se acercó, le señaló en broma a Emiliano: ¿qué es esto? ¿Una cena elegante? ¿Debí traer vestido de gala? Emiliano rió en silencio y negó con la cabeza. Alejandro se puso de pie, con modales precisos y mirada indescifrable. No estaba seguro de que vendrías, admitió. Laura sonrió de lado. No estaba segura si esto era una cena de negocios o una clase. Sacó un mazo de coloridas tarjetas didácticas y las colocó sobre la mesa. Pero por si acaso, las traje. Los ojos de Emiliano brillaron. Alejandro exhaló, negando con la cabeza. No tomas nada en serio, ¿verdad? Laura se encogió de hombros. Tomo en serio a las personas. ¿Situaciones? No tanto. Se giró hacia Emiliano, señalando lentamente: ¿estás listo para otra clase? El niño asintió con entusiasmo. Alejandro carraspeó. Primero deberíamos pedir. Laura alzó una ceja. Está bien, jefe. Mientras revisaban el menú, notó algo: Emiliano miraba a su padre antes de tomar cualquier decisión, esperando algún tipo de aprobación silenciosa. Cuando llegó el mesero, Alejandro ordenó con su habitual eficiencia: filete término medio, acompañado de un bordó. Luego se volvió hacia Emiliano, esperando que él ordenara también. El niño dudó. Laura observó con atención antes de inclinarse. ¿Qué te gusta? Señaló. Emiliano dudó nuevamente, luego señaló lentamente pasta. Laura asintió. Díselo al mesero. Los ojos de Emiliano se dirigieron al hombre mayor con la libreta. Alejandro se tensó un poco. Siempre había ordenado por su hijo, no porque Emiliano no pudiera comunicarse, sino porque era más fácil. Porque no quería verlo luchar. Pero Laura no iba a permitir eso. Colocó su mano en el hombro de Emiliano. Tú puedes hacerlo. Emiliano tragó saliva, luego levantó las manos y señaló lentamente la palabra pasta. Sus movimientos fueron algo rígidos, pero claros. El mesero sonrió y asintió. ¿Pasta? Entendido, campeón. El rostro de Emiliano se iluminó de orgullo. Laura sonrió. ¿Ves? No necesitas que alguien hable por ti. Alejandro observó ese intercambio, algo se removía dentro de él. Había pasado tanto tiempo intentando proteger a Emiliano de la incomodidad, que nunca se dio cuenta de cuánto su hijo necesitaba ser escuchado, de verdad escuchado. Llegó la comida, y Emiliano se sumergió en su plato mientras Laura hojeaba las tarjetas. Le entregó una a Alejandro. Él la miró. Conexión. Alzó una ceja. ¿Ahora me estás dando tarea? Laura sonrió. Llámalo una invitación. Señaló la palabra lentamente, asegurándose de que él pudiera ver cada movimiento. Inténtalo. Alejandro dudó.
Sus manos se sentían torpes, sin práctica. Pero imitó sus movimientos. Laura sonrió. Nada mal. Tal vez tienes futuro en esto. Él resopló. Altamente improbable. Pero Emiliano sonreía de oreja a oreja. Laura se inclinó ligeramente. Dime algo, Alejandro. ¿De verdad quieres aprender? ¿O solo estás haciéndome el favor? Alejandro la miró, el peso de su pregunta llenando el espacio entre ellos. Miró a Emiliano, luego volvió a verla. Quiero aprender, admitió en voz baja. La expresión de Laura se suavizó. Entonces empezamos ahora. Y así, comenzó la clase. Durante la siguiente hora, Laura enseñó nuevas palabras a padre e hijo. Empatía. Transformación. Justicia. Esperanza. Palabras que tenían un significado más allá del gesto. Alejandro cometía errores, pero seguía intentando. Y por primera vez, Emiliano no era solo el alumno, también era el maestro. Cuando terminó la cena, Alejandro sintió algo extraño. No era frustración ni cansancio, era satisfacción. Al salir del restaurante, Emiliano señaló emocionado, ¿podemos hacer esto otra vez? Laura sonrió. Por supuesto. Alejandro, para su propia sorpresa, dijo, la próxima vez, escogeré otro lugar. Laura sonrió con picardía. Bien. Porque esto fue demasiado elegante para mi gusto. Emiliano rió, y por primera vez, Alejandro comprendió algo. Esto no se trataba solo de aprender lengua de señas. Se trataba de aprender a comunicarse con su hijo, real y profundamente. Y Laura Méndez, con toda su bondad natural, acababa de abrir una puerta que él ni siquiera sabía que existía. Las semanas siguientes se desarrollaron de una manera que Alejandro Ramírez jamás habría previsto. Su vida siempre había estado meticulosamente organizada, reuniones, fusiones y negociaciones de alto nivel dominaban su agenda. Pero ahora, en medio de ese mundo estructurado, Laura Méndez se había colado, casi sin querer. Y lo peor, es que no le molestaba. Cada noche, después de un largo día en la oficina, en lugar de sumergirse en informes y proyecciones financieras, se sentaba frente a Emiliano en la amplia sala del penthouse, practicando las señas que Laura les había enseñado. Al principio, sus manos eran torpes, sus movimientos inseguros. Pero Emiliano fue paciente. Laura tenía razón, esto no se trataba solo de memorizar palabras. Se trataba de conexión. Y por primera vez, Alejandro sentía que realmente estaba alcanzando a su hijo. Una tarde, mientras las luces de la ciudad brillaban a través de los ventanales de piso a techo, Laura llegó al penthouse para su lección. Había aceptado, con cierta resistencia, dar algunas clases privadas en casa de Alejandro, sobre todo porque Emiliano lo había rogado. Pero esa noche, algo era distinto. Desde el momento en que entró, percibió la tensión en el ambiente. Alejandro estaba sentado rígidamente en el sofá, su laptop abierta a un lado, la mandíbula apretada. Emiliano estaba cerca, con los hombros encogidos. Laura frunció el ceño. ¿Qué pasa? Emiliano no respondió. Alejandro exhaló con fuerza, frotándose las sienes. Llamaron de la escuela. Se peleó hoy. Las cejas de Laura se alzaron. ¿Emiliano? El niño se encogió más, evitando su mirada. La voz de Alejandro tenía un borde de frustración. Un grupo de chicos se estaba burlando de él, hacían señas sin sentido, se reían de cómo habla. A Laura se le revolvió el estómago. Ya lo había visto antes. Los niños sordos muchas veces eran ignorados, desestimados, incluso ridiculizados. Y Emiliano, a pesar de ser brillante y observador, había pasado años en un mundo que no siempre le daba un lugar. Pero esta vez, él se había defendido. Se volvió hacia Emiliano, agachándose para quedar a su nivel. ¿Qué pasó? Sus dedos se movieron despacio, con vacilación. Se rieron de mí. Dijeron que soy tonto. Que hablo raro. El pecho de Laura se apretó. ¿Y después? Emiliano dudó antes de señalar, empujé a uno de ellos. Alejandro suspiró. Ahora la escuela quiere una reunión. Laura no respondió enseguida. En cambio, señaló suavemente, ¿cómo te hizo sentir? Emiliano mordió su labio, con las manos quietas.
Finalmente, después de una larga pausa, señaló una sola palabra: invisible. Laura tragó saliva con fuerza. Esa palabra. Esa sensación. Era algo que ningún niño debería tener que experimentar. Alejandro se pasó una mano por el cabello, su frustración transformándose en otra cosa, algo más cercano a la impotencia. No quiero que se sienta así, admitió. Solo que, no sé qué hacer. Laura lo miró directamente. Ya lo estás haciendo. La expresión de Alejandro titiló con algo difícil de descifrar. Emiliano se acercó un poco más a Laura, sus dedos temblando, como si intentara encontrar las palabras correctas. Ella le tocó la mano suavemente. Emiliano, escúchame. Esos chicos no te definen. No te entienden. Su labio inferior tembló. Laura señaló con lentitud: eres inteligente. Eres amable. Y mereces que te escuchen. A Emiliano se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Alejandro observó la interacción con una expresión difícil de leer, como si algo dentro de él hubiera cambiado. Se hizo un silencio entre los tres, profundo, sin palabras, pero no vacío. Era comprensión. Al día siguiente, Alejandro se tomó la tarde libre, algo que nunca hacía. Entró al Instituto Morelos, y su presencia atrajo de inmediato la atención del personal y de los estudiantes. Emiliano caminaba a su lado, con una mezcla de nerviosismo y determinación en sus pasos. Laura se había negado a dejarlos ir solos. Había visto demasiados padres restarle importancia a estos momentos, demasiados niños obligados a defenderse sin apoyo. Así que ahí estaba ella, de pie junto a Alejandro Ramírez, un empresario millonario que alguna vez creyó que el dinero podía solucionarlo todo, ahora dispuesto a luchar por su hijo de una manera distinta. La oficina de la directora estaba en silencio cuando entraron. Del otro lado del escritorio estaban los chicos que se burlaron de Emiliano, sus padres con expresiones cuidadosamente fabricadas de preocupación. La directora carraspeó. Señor Ramírez, queríamos hablar sobre el altercado. Aunque no aprobamos el acoso, la violencia no es la respuesta. Alejandro la interrumpió, su voz calmada pero firme. ¿Y cuál sería la respuesta, según usted? La sala se quedó en silencio. Los otros padres se tensaron, intercambiando miradas incómodas. Alejandro continuó, sin titubeos. Mi hijo lleva años siendo ignorado. Burlado. Marginado. Ayer se defendió porque nadie más lo hizo. El silencio fue ensordecedor. La directora se removió incómoda. Señor Ramírez, entendemos su preocupación, pero, ¿de verdad? Intervino Laura, con voz firme. Porque si así fuera, no estaríamos aquí debatiendo si Emiliano tenía o no justificación para defenderse. Estaríamos hablando de cómo hacer esta escuela más inclusiva. La tensión en la sala se volvió densa. Alejandro miró a Emiliano, luego de vuelta a la directora. Esto no se trata solo de mi hijo. Se trata de todos los niños que alguna vez se sintieron ignorados. Le sugiero que lo arreglen. La directora tragó saliva. Vamos a evaluar cómo implementar mejores programas. Alejandro se puso de pie. Más les vale. Emiliano miró a su padre, con algo nuevo en su rostro, orgullo. ¿Y Laura? Ella simplemente sonrió. Esa noche, de regreso en el Penthouse, Emiliano estaba en el sofá, repasando sus tarjetas didácticas. Sus movimientos eran más seguros, sus ojos más brillantes. Alejandro estaba a su lado, con su laptop abierta, pero por una vez, no estaba trabajando. Estaba aprendiendo. Laura los observaba, con los brazos cruzados, expresión pensativa. Eres un buen padre, ¿sabes? Dijo en voz baja. Alejandro alzó la mirada. Estoy aprendiendo. Laura sonrió de lado. Todos lo estamos. Una pausa se extendió entre ellos, llena no de silencio, sino de comprensión. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que no solo dirigía una empresa. Estaba construyendo algo mucho más importante. Una conexión. Con su hijo. Con él mismo. Y con la mujer que, de alguna forma, había cambiado todo. El horizonte de la ciudad se desplegaba frente a Alejandro Ramírez, un deslumbrante espectáculo de luces y ambición. Estaba de pie junto a los enormes ventanales de su Penthouse, con el mundo a sus pies.
Pero esa noche, no pensaba en fusiones ni en reportes trimestrales. No pensaba en su próximo gran movimiento en los negocios. Esa noche, pensaba en su hijo. Emiliano estaba en el sofá, repasando sus tarjetas, mirando de vez en cuando a su padre. Había una pregunta no dicha en sus ojos. ¿Una petición silenciosa? Alejandro suspiró, frotándose la nuca. Había pasado toda su vida resolviendo problemas con lógica, con recursos. Pero esto era diferente. Se trataba de romper años de distancia y llenar los espacios entre ellos con algo real. Se sentó junto a Emiliano, dudó un instante, y luego levantó las manos. Las señas seguían siendo torpes, los movimientos poco naturales, pero lo intentó. Emiliano lo observó con ojos muy abiertos mientras su padre señalaba lentamente: «Estoy orgulloso de ti». Los labios del niño se entreabrieron con sorpresa. Luego, lentamente, sonrió. Laura llegó unos minutos después, con esa energía brillante que siempre la acompañaba. Tiró su bolsa sobre una silla y sonrió. ¿Están listos mis alumnos para la clase? Emiliano asintió entusiasmado. Alejandro solo suspiró. ¿Siempre tienes tanta energía? Laura sonrió con picardía. Te acostumbrarás. Se sentó en el suelo, extendiendo materiales, tarjetas, un cuaderno, incluso una pequeña pizarra. Emiliano se bajó del sofá para acompañarla. Alejandro lo hizo también, aunque con un poco más de cautela. No estaba acostumbrado a esto. No estaba acostumbrado a aprender algo que no podía medirse en márgenes de ganancia o analizarse en informes. Emiliano levantó una tarjeta. Esperanza. Laura asintió. Esa es buena. Vamos a practicarla juntos. Alejandro lo intentó nuevamente, sus movimientos seguían rígidos, pero mejoraban. Emiliano la señaló sin esfuerzo, con cada vez más confianza. Laura sonrió. Eres un natural. Emiliano brillaba, sus ojos buscaban los de su padre, esperando aprobación. Alejandro exhaló y señaló de vuelta: sí. Orgulloso. El rostro de Emiliano se iluminó. Laura se recostó un poco, observando el intercambio con satisfacción silenciosa. Lo están haciendo muy bien, los dos. Alejandro la miró. No diría tanto. Estás aprendiendo. Eso es suficiente. Algo en la forma en que lo dijo lo hizo detenerse. Había pasado tantos años midiendo el éxito en absolutos. Ganar o perder. Triunfar o fracasar. Pero tal vez, solo tal vez, esto era diferente. La lección continuó, cada seña los acercaba más de una manera que las palabras jamás lograrían. Después, Emiliano se quedó dormido en el sofá, exhausto por la emoción del día. Alejandro volvió a quedarse de pie junto a la ventana, observando cómo la ciudad zumbaba con vida. Laura se unió a él, con los brazos cruzados. Él está feliz, ¿sabes? La mirada de Alejandro seguía en el horizonte. Por primera vez en mucho tiempo, lo sé. Ella lo estudió por un momento. ¿Y tú? Él dudó. Nadie le había hecho esa pregunta antes. No de verdad. No de una forma que importara. Finalmente la miró. Estoy diferente. Aún no sé qué significa eso. Laura sonrió. Significa que estás cambiando. Y eso es algo bueno. Alejandro suspiró, frotándose la mandíbula. Pasé años creyendo que si le daba todo a Emiliano, eso sería suficiente. Que las mejores escuelas, los mejores médicos, lo mejor de todo compensarían el hecho de que nunca supe cómo acercarme a él. Laura asintió. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que lo estaba viendo todo al revés. Nunca se trató de lo que yo pudiera darle. Se trataba de lo que podía aprender de él. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Laura. Ese es el asunto con el amor, Alejandro. No se trata de control. Se trata de comprensión. Él la miró entonces, de verdad la miró. Durante semanas, ella lo había desafiado, empujándolo más allá de los muros que él mismo había construido. Entró en su mundo sin miedo, y le mostró algo que ni siquiera sabía que le faltaba. Conexión. Compasión. Comprensión. Y de pronto, lo entendió. Laura Méndez no solo había cambiado la vida de Emiliano. Había cambiado la suya también.
Se hizo un silencio entre ellos, cargado de algo no dicho, algo que ninguno estaba listo aún para poner en palabras. En su lugar, Alejandro simplemente dijo, gracias. Laura ladeó la cabeza. ¿Por qué? Por ver a mi hijo. Por verme a mí. La mirada de Laura se suavizó. Siempre estuviste ahí, Alejandro. Solo necesitabas que alguien te recordara cómo escuchar. Él exhaló, soltando una pequeña risa. Eres desesperantemente sabia, ¿lo sabías? Ella sonrió. Es uno de mis muchos talentos. Y ahí se quedaron, uno junto al otro, dejando atrás el peso del pasado, y abrazando la promesa de algo nuevo. Emiliano se movió levemente en su sueño, sus dedos agitándose, como si señalara incluso dormido. Y por primera vez en su vida, Alejandro Ramírez no se sintió perdido. Se sintió encontrado.